máquina se la carga, comienza a entregar potencia, comienza a transmitir potencia del lado fuente hacia el lado carga. Básicamente lo que va a ocurrir es que al cabo de una cierta cantidad de horas, dependiendo de una serie de variables y constante de tiempo, generalmente se toma para máquinas de distribución constante tiempo que pueden rondar los 3 tau, es decir, 8 o 9 horas, más o menos cada tau, estamos hablando de 180 minutos, es decir, aproximadamente 3 horas. Quiere decir que a las 8 o 9 horas una máquina alcanza su temperatura promedio final de trabajo de 75 grados. Y cuando eso ocurre y el estado de carga no varía, aumentan las pérdidas Joules y disminuyen las pérdidas adicionales. ¿El por qué? Ya lo dijimos en la clase pasada. Si nosotros ahora analizamos para esta máquina trifásica en la cual estábamos haciendo el ensayo de cortocircuito, analizamos el modelo circuital por fase, es exactamente lo mismo que vimos para máquina monofásica, donde este circuito no es el modelo exacto T, sino es el circuito simplificado, en el cual no estamos dibujando la rama transversal. Y las resistencias que están en serie la podemos aglutinar en una resistencia que se puede llamar resistencia de cortocircuito. Esa resistencia de cortocircuito es el R'K, que lo podemos entender como R1 más R'2, y siendo R'2 K cuadrado R2. Lo mismo pasa con las reactancias, las podemos aglutinar en una sola y decir que es X de cortocircuito, X'(K) es igual a X1 más X'2. Y esto vale por fase. La tensión es 0, es decir, U', si lo hacemos referido al primario, U'2 igual a 0, porque es un cortocircuito. Si hay un conductor y la tensión es 0, estamos en condición de corto. Y cuando yo alimento con una tensión reducida, ahora entiéndase por fase, y voy aumentando paulatinamente la tensión hasta llegar a un valor de tensión U sub K, la corriente que circulará será la corriente nominal. Entonces U sub K está aplicada a la impedancia serie longitudinal, que acá la podemos ver un poco más sencillo. Si nosotros aglutinamos resistencias, aglutinamos reactancias en una sola, me queda este circuito RL que tiene una cierta impedancia de cortocircuito ZCC igual a Z'K. Entonces, si nosotros aplicamos una tensión U1 igual a UK a esta impedancia de cortocircuito, bueno, la caída de tensión que tengo en esta impedancia, al ser U'2 igual a 0, es la tensión U sub K. Algo que tenemos que hacer y que es importante en un ensayo de transformadores trifásicos, es determinar las resistencias y sus bobinados. El caso más común de una máquina de distribución ya le dije aquí en Tucumán, que son valores de potencia por debajo de 1 MW, que estamos hablando de gamas de potencia de 16 kVA, que es la máquina más chiquita que tenemos en distribución, a máquinas de 630. Acá, para nosotros, para los tucumanos, lo que es distribución, estamos en esa ventana de potencias, en esa gama de potencia por debajo de 1 MW. No es así la realidad en otras provincias. Sin ir más lejos, en Buenos Aires, eh, hablar en lo que es distribución, hablar en redes de distribución, hablar de transformadores de menos de 1 MW, no, la gente de Buenos Aires no entiende. Te preguntan, ¿cómo? ¿Menos de 1 MW? Por supuesto, eso tiene que ver con la concentración de gente que hay en una provincia con respecto a la otra. Si bien desde el punto de vista de densidades poblacionales, Tucumán también es densamente poblado, porque tiene muchos habitantes en poca superficie e influencia y confluencia de gente de diferentes provincias, generalmente eh, provincias limítrofes o cercanas, Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago. En algún momento también había gente hasta de La Rioja, sobre todo gente que estudia, eh, gente que incluso después no retorna a sus pagos. Entonces, eso hace que esta provincia tenga una densidad poblacional importante. Buenos Aires es otra provincia que tiene una densidad poblacional importante y que también tiene confluencia de gentes de otras provincias. Eso hace también aumentar en la misma superficie la cantidad de habitantes y que hace que la población aumente por
por unidad de superficie, que la densidad aumente. Y eso impacta de lleno en las redes, porque hay que abastecer de energía a toda esa gente y eso implica que hay que hacer mayores inversiones en generadores, en redes, tanto de transmisión como de distribución, que me permitan evacuar la potencia, en transformadores que me permitan hacer la transmisión, readecuando niveles de tensión y corriente, etcétera, etcétera. Pero como la carga es importante y la potencia demandada importante, bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, en redistribución, es imposible pensar tener máquinas como la que tenemos nosotros acá, que si bien también tenemos una densidad poblacional, comparativamente hablando, la densidad es la misma, pero la carga, la demanda de potencia de una provincia y de la otra, por supuesto, es totalmente distinta. Allá en distribución me tocó este año, este, cuando fui a un congreso en la Universidad de Buenos Aires, eh, yo estaba parando en Parque Patricios y ahí está la cancha de Huracán para que se ubique. Y recuerdo que un profesor me acercó hacia donde yo estaba y me dice, mira, ¿ves esos dos transformadores? Eran dos máquinas en paralelo. Cada máquina tenía 20 MVA. Es decir, había dos transformadores en paralelo de 20 MVA de potencia. De 20 MVA de potencia cada uno. O sea, máquinas de potencia. Cuando acá, en el peor de los casos, que aumentase muchísimo la demanda, podés llegar a ver máquinas, dos máquinas de 315 kVA en paralelo, o directamente una sola máquina de 630 kVA. Entonces, fíjense en que de alguna manera el tener máquinas de potencia, de mucha potencia, encima puestas en paralelo, es decir, para abastecer, porque ya evidentemente una máquina estaba sobrepasada por la transmisión de potencia que le estaban solicitando. Bueno, fíjense en que en red de distribución, dependiendo del lugar, no necesariamente vamos a encontrar máquinas debajo de un mega. Eso es una realidad muy tucumana, digamos, muy de aquí. Que en algún momento tendremos que migrar a transformadores cada vez más grandes. Y hoy en día ya prácticamente todo es 160, 315, 630 kVA. Ya las potencias menores prácticamente no se la está utilizando, salvo en lugares donde, qué sé yo, es transmisión o subtransmisión rural, que alimentan transformadores que permiten transmitir energía a algún poblado pequeño, alguna finca, así cositas muy puntuales, se pueden encontrar máquinas de poca potencia. Pero después prácticamente en distribución están desapareciendo todas las gamas de potencias intermedias en esa ventana que le comento de 16 a 630. Prácticamente nos estamos quedando con los tres últimos niveles de potencia. Bueno, en distribución, al margen de las potencias, generalmente los grupos de conexiones sí son similares, son grupos de conexiones de Y11. Grupo de conexión que ya definimos qué es y que incluso vimos esquemas y demás en cuanto a esas máquinas. Suponiendo que fuese así, y particularizando para este tipo de grupo de conexión, en el lado de baja tensión, por ejemplo, me puedo enfrentar con esta situación. De tener, si lo veo de vista de planta, el transformador, si lo veo desde arriba, yo veré los bornes, los bushing de baja, U, V, W y el centro de estrella N. Pero internamente las máquinas están conectadas en esta forma. Las bobinas de las máquinas del lado de baja tensión, suponiendo que sea una máquina de Y, que es la común en distribución, ustedes van a ver tres bobinas así. U, V, W, o lo que ustedes ven U, V, W, N, es U, V, W, N, centro de estrella. Acá ustedes están viendo la máquina, la parte superior de la máquina, ¿sí? La tapa de la cuba, eso es lo que están viendo. En cambio acá están viendo cómo están las bobinas puestas internamente dentro de esas máquinas siguiendo estas letras. Bueno, ¿qué es lo que yo hago? Entre un borne y centro de estrella, mido una resistencia. Entre el borne B y centro de estrella, mido la otra resistencia. Entre el borne W y centro de estrella, mido la otra resistencia. Una vez que tengo las resistencias medidas, lo que yo tengo que hacer es básicamente sacar un promedio de resistencias. Es decir, la resistencia MUN
MBN, MWN, de esas tres resistencias sumo y saco un promedio. Y me da la resistencia promedio que tendré por fase representativa, por fase de cada máquina, a la temperatura ambiente. ¿Qué debo hacer posteriormente? Bueno, esa resistencia a temperatura ambiente, pero yo sé que mi máquina al cabo de cierto tiempo habrá un crecimiento de la temperatura sostenido hasta que alcanzará un valor final de temperatura. Y esa temperatura será 75 grados, que es lo que fija la norma como temperatura promedio. Y bueno, esa resistencia a esa temperatura final la determinaré mediante esta expresión que ya a estas alturas es bastante conocida. Si ahora quiero medir el lado de alta tensión, que la conexión está en triángulo, generalmente cuando se hace un ensayo de laboratorio, incluso a ustedes los mecánicos, ya se le da estos valores. Es decir, esta RMAB a temperatura ambiente promedio ya se le da. Porque generalmente siempre un tiempo antes de que los alumnos lleguen al laboratorio, ya se hacen las mediciones de resistencia y ya se le entrega directamente el valor promedio para que los chicos puedan trabajar con los respectivos cálculos que uno le pida en el informe del laboratorio. Informe que es la verdad que últimamente se le estaba pidiendo más a los eléctricos, por supuesto, y no tanto a los mecánicos, porque a los mecánicos quizás se le hacía una demostración eh, a los fines de que graben algunos conceptos o les quede más claro algunos conceptos, eran más demostrativos que de informe, ¿no? Y ya quizás pedirle informe más la carga que tienen de problemas de electrotecnia se le daría mucho más pesada la asignatura, entonces últimamente no se le estaba pidiendo eso. Pero podría pedírseles y sería interesante por ahí que ustedes hagan informes para fijar conceptos. Bueno, resulta que ahora necesito medir esta misma máquina del otro lado, es decir, donde tengo el lado de alta tensión, que si yo lo veo visto de planta, es decir, desde arriba, yo veré los bushing de alta con sus denominaciones desde el punto de vista de máquinas eléctricas, UV, UVW. Ahora resulta que yo tengo que pensar cómo están internamente conectadas las bobinas. Bueno, internamente la bobina, si es un triángulo de bobinas, siguiendo VW en sentido horario. Entonces, una bobina tendrá una resistencia RA, la otra RB, la otra RC. Entonces yo mediré entre U y B, mediré una resistencia MV, entre W y B, RMBW, entre W y U, RMUW. Todas esas resistencias, por supuesto, medida temperatura ambiente, que es lo que dice acá. Finalmente, ¿qué es lo que haré? Si nosotros definimos que cada bobina tiene una resistencia RA, RB, RC, suponiendo que el transformador no es perfecto, que quizás alguna bobina puede tener una o dos espiras de más, el que hizo el bobinado no lo hizo perfecto, RA, RB y RC no son iguales. ¿Cuánto valdría la resistencia RMV? Es decir, la que yo veo cuando mido, por ejemplo, esta que está acá. Lo que estoy diciendo para esta vale conceptualmente para los otros casos. Supongamos que a mí se me ocurre esta RMV. Cuando yo mido, el error frecuente es pensar que yo estoy midiendo esta resistencia con un equipo de medición analógico, digital, estoy midiendo esta resistencia. No, si ustedes se fijan, yo estoy midiendo esta resistencia de esta bobina que está en paralelo con el serie de estas dos. Porque si acá no hay ningún tipo de conexión eléctrica, estas dos bobinas están en serie. Y esa serie está en paralelo con este valor de resistencia. O sea, RC y RB me quedan en serie en paralelo con RA. Eso es lo que yo estoy midiendo. ¿Eso es RA? No. Estoy midiendo todo un circuito. No estoy midiendo RA. Bueno, eso es un poco lo que se ve reflejado acá. Si yo midiese RMV, no mido RA. Mido el paralelo de RA con el serie RB más RC. Así para los otros casos. Si midiese RMBW o RMUW, no mido RB, no mido RC. En este caso mido RB en paralelo con el serie RA más RC.
Si yo mido RMUW, no mido el RC. ¿Cuándo mido directamente el valor? Cuando está en estrella. Cuando está en triángulo, no. ¿Qué estoy midiendo? RC en paralelo con el serie de RA más RB. ¿Esto a qué? A la temperatura tita ambiente. Pero generalmente todos los fabricantes se pueden quizás confundir en el armado, quizás al operador, al técnico, se le puede pasar un poquito la mano y capaz que le pone una o dos vueltas, pero en general puede que las resistencias no sean iguales, pero la discrepancia entre un valor y otro no es muy alto, son bastante próximos, entonces podemos decir que RA es muy próximo a RB, muy próximo a RC. Entonces, si prácticamente son iguales estos valores, tomamos por ejemplo el primer caso, podremos haber tomado cualquiera, tomamos el primero. Ahora donde dice RB, pongo que es prácticamente RA. Donde pongo RC, donde dice RC, digo que es prácticamente RA. Entonces me queda esta expresión, que si opero matemáticamente y hago todo el desarrollo, me queda que el RMUW es 2/3 de RA. Idem para los otros dos casos. Entonces esa resistencia M medida promedio es 1/3 de las resistencias medidas. Y esas resistencias medidas, suponiendo que las resistencias de los bobinados sean exactamente iguales, cada una vale 2/3 de RA. Por lo tanto, acá me queda 1/3 de 6/3 de RA. Por lo tanto, la resistencia medida es 2/3 de RA. Pero yo que quiero saber RA a partir de lo que yo mido. Entonces despejo RA. 3 medios de R medido. 3 medios es 1,5. O sea que cuando yo mida un transformador del lado del triángulo, a lo que yo mido lo multiplico por 1,5. Listo, ya tengo el valor de resistencia. ¿Cuál? RA. Y RB, y también porque es próxima a RA. Y RC, también porque es próxima a RA. Entonces los valores de resistencia que yo tengo en un transformador del lado del triángulo es 1,5 del valor medido. Si yo lo que mido es RM, tantos ohmios, multiplico por 1,5 y eso me da los valores de resistencia. No olviden que estamos en máquinas trifásicas. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre no dejen de imaginar el transformador, que ya lo vimos en fotos, creo que varias veces, donde básicamente tenemos tres columnas, dos yugos, un yugo inferior, un yugo superior. El más común, imaginen el más común que es el de núcleo tipo asimétrico, núcleo tipo ventana, y dijimos que eran asimétricos porque las reluctancias magnéticas no son iguales, de las columnas laterales son iguales, pero no así de la columna central, y eso hace también de que las corrientes magnetizantes no sean iguales, y eso lo veíamos cuando hacíamos un ensayo de vacío. Entonces en cada columna tendré concéntrico dos arrollamientos, uno de baja y otro de alta. El de baja tensión está diseñado para corrientes nominales más altas, corrientes de diseño nominales más altas. Si hay más corrientes de diseños, hay más sección de esos conductores. Entonces ustedes van a ver que el bobinado de baja, el que está más cerca al núcleo, tiene pocas vueltas y mucha sección. Es decir, baja resistencia. Y debe ser así, porque justamente las corrientes nominales de diseño son altas. Si no tendría, si fuese al revés, tendría un I cuadrado R, una disipación de potencia tremenda. Y lo que tengo de bobinado de alta, que es concéntrica baja, eh, al revés. Ese bobinado, en este caso sería triángulo, está pensado para corrientes de diseño eh, bajas. Por lo tanto, las resistencias son bajitas. Eh, entonces, creo que estoy diciendo al revés. Si es el bobinado de alta, tengo bajas corrientes de diseños, bajas secciones, mucha resistencia. Perdón, le dije al revés. Cuando tengo el bobinado de alta, que está concéntrico a baja, tengo de diseño, bajas secciones, mucha resistencia. Entonces, cuando yo mida este RM, será un valor de resistencia alto. Y cuando lo multiplico por 1,5, bueno, serán los valores de resistencia reales que tendré por fase en ese triángulo. Y serán valores altos.
Mientras que en el caso anterior, que estábamos en estrella, cuando yo mida estos valores, como está pensado para corrientes de diseños eh, altas, porque las tensiones son bajas, las secciones son grandes, las resistencias son pequeñas. Entonces acá esta RM que yo mida, aquí, aquí y aquí, van a ser valores bajitos. Y el promedio también será un valor bajito. Una máquina puede tener valores, no sé, del orden de los miliohmios y no me debo asustar por eso. Y en el lado de alta tendré valores mucho más altos. Todo también está de alguna manera supeditado a los valores de potencia que tenga ese transformador, ¿no? A mayor potencia es esperable que ya no tenga conductores, sino que ya use pletinas, use unas planchuelas de secciones más grandes y eso hace que tenga resistencias más bajas, por supuesto. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió lo que voy diciendo? Sí, ingeniero, sí se entendió. Ustedes siempre piensen que es igual a U por I. O sea que cuando tengan, si tienen alta tensión, tienen que tener baja corriente. Y si tienen baja tensión, tienen que tener mucha corriente, de forma tal que el producto U por I siempre le dé el mismo valor. Y prácticamente la máquina, más aún si es de potencia, el porcentaje de pérdida es bajo y prácticamente la potencia entrada y la potencia salida. A partir de los valores de corriente definen la sección de los conductores. En función de la sección, la resistencia. Por eso cuando le dije baja tensión, está pensado por una corriente de diseño muy alta, la sección es grande. Si la sección es grande, es inversamente proporcional a la resistencia es pequeña. Y en el caso de alta, que está pensado para corrientes de diseños bajas, las secciones son bajas, las resistencias son altas. Cuadro resumen, que esto aquí le pongo le hago un llamado, un asterisco, le pongo es idem para transformadores monofásicos, también vale para máquinas monofásicas. De alguna manera ya lo vimos, ya lo dijimos, pero lo repasamos porque también es válido para estas máquinas. Las pérdidas en el transformador, que son pérdidas totales, está constituida por un bloque, que son las pérdidas en el hierro, y de otro bloque, que son las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el hierro, a su vez, están compuestas por dos, que son pérdidas por corrientes parásitas y pérdidas por histéresis. Y las pérdidas en el cobre también por dos, una sería pérdidas por efecto Joule y otra que serían pérdidas adicionales. Las pérdidas adicionales dependen del flujo disperso y el flujo disperso depende del estado de carga de la máquina. Entonces recuerden que en definitiva las pérdidas del cobre ambas dependen del estado de carga. Las pérdidas del hierro son independientes del estado de carga, depende de los valores de inducción que se establezcan en el hierro de la máquina, los cuales están supeditados a los valores de tensión inducida y por ende de tensión en bornes. ¿Sí? ¿Cómo determinamos la pérdida de hierro para máquina monofásica? Y aquí el concepto es exactamente igual para máquina trifásica. Es pérdida en el hierro nominal, que lo obtengo mediante un ensayo de vacío, alimentando por baja tensión nominal. Las pérdidas que yo mido son pérdidas W, la desprecio o la afecto por las pérdidas, potencia pérdida en los instrumentos y me queda un valor de potencia P0 y ese valor de potencia P0 es muy próximo a PCC, a pérdida en el hierro, perdón, nominal. Entonces, teniendo ese valor de pérdida en el hierro nominal, si yo quiero saber cuánto valen mis pérdidas en el hierro para un valor de tensión distinto al valor de tensión nominal, lo determino con esa expresión. Veo que es directamente proporcional a la tensión, en el sentido de que si aumenta la tensión, aumentará las pérdidas en el hierro. Si baja la tensión, bajará las pérdidas en el hierro. En función de la tensión es una relación cuadrática. Y eso ocurre así porque la tensión es el que fija la inducción, y la inducción depende, las pérdidas dependen de la inducción al cuadrado. Por eso es que me queda una ecuación en función de U al cuadrado. Esas pérdidas van a estar constituidas por dos pérdidas, parásitas e histéresis. Parásitas, KH por F por B máximo a la eta, siendo eta o kappa, de acuerdo al libro que ustedes lean.
tiene que ver con los coeficientes de Steinmetz, que tiene que ver con el estado de saturación del material magnético, y las pérdidas parásitas, como dijimos, que dependían de la frecuencia al cuadrado, a diferencia del anterior que es lineal con la frecuencia, y de la inducción al cuadrado. Todo eso ya lo dijimos, ya lo vimos, esto es repaso, pero que también se cumple para máquinas trifásicas. Las pérdidas en el cobre, a temperatura ambiente, la podemos determinar mediante un ensayo de cortocircuito, es decir, pérdida en el cobre nominal a tita 1. Podemos determinar, no medir, sino determinar las pérdidas joules a esa temperatura tita 1, para lo cual es 3 veces, y de fase de baja. ¿Por qué digo de fase? Porque ya estamos hablando de máquinas trifásicas, entonces tenemos que hablar de corriente de fase de baja. Recuerden que baja, si la máquina es de Y, baja estaría en estrella. Por eso un poco que hablamos, en general van a ser siempre corrientes de fase al cuadrado, por supuesto. Si en estrella, esa corriente fase sería la corriente de línea. Entonces hacemos 3 veces I de fase de baja al cuadrado por resistencia baja, más I de fase de alta al cuadrado por la resistencia de alta. Y acá ustedes verán la importancia de la determinación de la resistencia de baja y de alta, que es lo que estuvimos haciendo en las filminas anteriores. Sacar los valores de resistencia de baja y de alta. Ese trabajo de sacar esos valores de resistencia a tita 1, a tita ambiente, es lo que después nosotros le entregamos a los estudiantes cuando ya están por hacer cuando hacen el ensayo vacío y corto, cosa que tengan esos valores. Generalmente no se le hace determinar eso por razones de tiempo, ya directamente se le da. Pero fíjense en cómo impacta o la incidencia que tiene esos valores de resistencia para sacar las pérdidas joules. Las pérdidas adicionales se determinan a partir de la potencia en el cobre nominal medida, si el ensayo lo hacemos a corriente nominal, le restamos las pérdidas joules determinadas y sacamos las pérdidas adicionales. Ambas pérdidas, cuando la máquina está trabajando y al cabo de un cierto tiempo alcanza la temperatura promedio final de trabajo, que sería la temperatura tita 2, bueno, las pérdidas van cambiando. ¿Cuáles? Las dos, joules y adicionales. Las joules varían de esta forma, directamente proporcional a la temperatura final. Las pérdidas adicionales varían de esta forma, inversamente proporcional a la temperatura final. Es decir, conforme van aumentando y la máquina alcanza su temperatura promedio final de trabajo, las pérdidas joules van evolucionando, van aumentando, eso también ya lo dijimos acá, hasta alcanzar los 75 grados, y las pérdidas adicionales van disminuyendo. Es inversamente proporcional a tita 2 hasta que se alcanza un valor de tita 2 igual a 75 grados. Las pérdidas en el cobre nominales, entonces, una temperatura tita 2, que a mí me interesaría, por ejemplo, saber en algún punto intermedio que no sea exactamente los 75. Yo quiero saber qué pasa cuando la máquina va pasando por 50, 60 grados, qué pérdidas tengo. Bueno, a tita 2 sería pérdidas joules a tita 2 más pérdidas adicionales a tita 2. Hay un procedimiento exacto, que es el que yo no le estoy mostrando aquí, que es un poco más laborioso y complejo, que es hacer una serie de determinaciones, por ejemplo, del UK porcentual de la máquina, a partir de considerar los valores de pérdidas adicionales. Si yo quiero determinar la tensión de cortocircuito porcentual, hay un método aproximado, que es un método más de campo que de laboratorio, pero no obstante se lo puede utilizar en los laboratorios, y con respecto al método exacto, que es considerando pérdidas adicionales, no hay un error demasiado grande, anda bastante bien. Lo probé, me tocó probarlo en campo y también en los laboratorios, y en mi opinión se ajusta muy bien. ¿Por qué aproximado? Porque consideramos que las pérdidas adicionales son muy próximas a cero, cosa que no es cierto. En un transformador las pérdidas adicionales, si bien son pequeñas y si bien siempre el fabricante busca minimizar esas pérdidas adicionales, es decir, producidas por el flujo disperso que a su vez es producido por la variación del estado de carga del transformador,
normalmente está entre un 10%, 1 y 10% de la potencia del cobre nominal total que tiene mi máquina. O sea que estamos hablando que en el peor de los casos puedo tener un valor de 0,1, es decir, un 10% de las pérdidas de cobre totales. El 0,9 corresponde a pérdidas Gauss, o sea que las pérdidas adicionales frente a las pérdidas Gauss son muy poco representativas. En el peor de los casos 0,1, o sea que puedo tener 0,07, 0,06. Entonces un cálculo aproximado, como le digo, no implica después en el resultado final un error tan importante, quizás un error en el orden de las centésimas, es aproximar las pérdidas adicionales a cero. Cuando eso ocurre, las pérdidas en el cobre nominales, nosotros podemos decir que es la pérdida de cobre a la temperatura de tita 1 por la relación esta corriente I nominal sobre I al cuadrado. ¿Qué parámetro hemos medido en el ensayo? Temperatura, corriente nominal, corriente, si lo hacemos una corriente distinta a la corriente nominal, las pérdidas en el cobre a una temperatura tita 1 ambiente de ensayo, y el valor de UK, es decir, la tensión reducida a partir del cual circula esa corriente I a la temperatura tita 1. Esos son los parámetros que nosotros en el ensayo medimos. A partir de esos parámetros, con esta expresión, que ya la conocemos, sacamos las pérdidas en el cobre nominal. Recuerden que las pérdidas en el cobre siempre es C cuadrado pérdida en el cobre nominal. O sea que si despejo pérdida en el cobre nominal, me queda pérdida en el cobre sobre C. Y 1 sobre C es esta relación de corriente. Es simplemente eso. De ahí saco las pérdidas en el cobre nominales. La tensión de cortocircuito a esa temperatura tita 1 ambiente va a ser el UKN. Y acá la bibliografía le pone así. Y a veces eso se presta a confusión porque en los modelos circuitales generalmente cuando la corriente que circula es distinta a la corriente nominal, las caídas las toman como delta U'2. Bueno, acá en vez de tomar delta U'2, toma UK y UKN. Es decir, en vez de decir UK y delta U'2, acá dice UK y UKN. UK para cuando circula corriente distinta a la nominal y UKN, N de nominal, cuando circula corrientes iguales a las corrientes nominales. Entonces, uno directamente, a partir o imaginando el modelo circuital, uno puede sacar directamente esta relación. ¿Sí? Es decir, que haciendo una especie de regla de 3 simple directa. Cuando tengo UK circula I, cuando tengo UKN circulará IN. Es decir, de ahí despejo UKN y me sale esta relación matemática. Es como ustedes observarán, muy sencillo, casi intuitivo, directo. Teniendo en cuenta ya UKN a temperatura tita 1, puedo sacar el UK porcentual a tita 1. Y por otro lado, yo puedo determinar el UR porcentual a tita 1, porque recuerdan ustedes que el UR porcentual era igual a las pérdidas en el cobre porcentuales. ¿Cómo puedo expresar las pérdidas en el cobre porcentuales? Con una relación de pérdidas de las pérdidas en el cobre a tita 1 sobre la potencia nominal por 100. Teniendo UK y UR, puedo sacar UX a temperatura 1. Como cuando varía el estado de carga, eh, digamos, si varía el estado de carga, el flujo disperso sí cambia, y por ende eso puede impactar en los valores de UK, de UX, perdón. Cuando cambia la temperatura afecta a los valores de resistencia, no a los valores de reactancias. Que los valores de reactancia lo podemos entender como omega L de dispersión. Si el L de dispersión no cambió, el omega es la frecuencia angular eléctrica de la red, 2pi por F eléctrico. Entonces, bueno, tendré una determinada reactancia de dispersión. Si varía el estado de carga, varía ese flujo disperso. Si varía el flujo disperso, varían las pérdidas adicionales. Pero no me cambia la inductancia de dispersión. Si no me cambia la inductancia de dispersión, ese UX también con la variación del estado de carga, la reactancia no se modifica. Lo que sí se modifican son las caídas.
Pero cuando varía la temperatura, al UX o al flujo disperso no le pasa absolutamente nada, es totalmente independiente de la temperatura. Por lo tanto, el UX a temperatura tita 1 y el UX porcentual a temperatura tita 2 es el mismo. Es decir, que lo que yo acá saco, el valor que yo obtenga acá de tantos volts, en por unidad, en por sí o en por ciento del UX, es lo mismo para el UX a temperatura tita 2, supongamos 75 grados o un valor de temperatura menor o intermedio. Pero como sí afecta a la resistencia, sí me va a afectar a la caída en la resistencia. Por lo tanto, el UR porcentual a temperatura de tita 2 sí lo puedo determinar a partir de una forma muy aproximada con esta expresión que está acá. Teniendo el UX a temperatura tita 2 y el UR a temperatura tita 2, saco el UK a temperatura tita 2. Que por ejemplo, ese tita 2 podría ser 75 grados. Y cuando UK tita 2 es UK de 75 grados, ese valor porcentual es el que figura en el dato de placa del transformador. Y así lo verifico o bien lo determino. Entonces fíjense en que en pocos pasos hemos sacado el UK porcentual a temperatura tita 2. Esto, por ejemplo, es pregunta de examen, porque fíjense en que es muy conceptual. En la Universidad Nacional, por ejemplo, cuando le hacemos los ensayos a los chicos de la Universidad Nacional, nosotros le hacemos que determinen las pérdidas adicionales, que obviamente sale como diferencia entre lo que sacan de potencia, lo que miden en el transformador, y las pérdidas joules que han determinado, que también se utiliza una máquina de grupo DY11. Sacan las pérdidas adicionales y hay otro procedimiento más desarrollado para llegar a los valores de UK porcentual, que tiene más pasos. ¿Por qué? Porque tengo que considerar ese parámetro de pérdidas adicionales, tantos vatios de potencia medida. No ocurre lo mismo cuando nosotros hacemos este sistema aproximado, pero fíjense en que funciona muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me entendieron esta parte cuando le dije del tema de flujos dispersos y demás? Eso también es pregunta de examen. ¿No puedes repetir, profe? Disculpe. Bien. Cuando varía el estado de carga de un transformador, ya nosotros dijimos que había una expresión que era N por phi igual a L por I. ¿Recuerdan? Entonces nosotros decíamos que eh, cuando varía el estado de carga, cuando varía el índice de carga C, cuando varía la corriente, varía el flujo disperso. Aumenta o disminuye el flujo disperso porque es directamente proporcional. Ahora, el L que está ahí es un L de dispersión. Ese L de dispersión fundamentalmente dependía, digamos, en base a lo que nosotros estudiamos, de la separación que había entre bobinas concéntricas. Cuanto más espacio de aire hay, cuanto más delta, cuanto más distanciada está una bobina concéntrica de la otra, más espacio de aire me queda entre las dos bobinas, hay más L de dispersión. Cuanto menos distancia hay entre las dos bobinas, hay menos L de dispersión. Entonces la frecuencia de la red es constante, 2pi por F, F eléctrico, 50 Hz. 2pi por F me da el ómega eléctrico. Y la reactancia depende de eso. O sea que cuando la máquina ya está diseñada, yo ya no puedo modificar ese L de aire, ese espacio de aire. Ya está, es el que tiene. En la fase de diseño, sí, cuando la estoy construyendo la máquina, cuando estoy calculando la máquina, sí. Ahora, cuando la máquina ya está diseñada, ese L no lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque ese espacio de aire entre las dos bobinas concéntricas ya no la puedo modificar. Una vez que está construida y armada la máquina, imposible hacerlo. O sea que el XL es omega L. Omega constante. L constante porque ya está diseñada con un cierto espacio de aire, tiene un cierto L. Listo, la reactancia no se modifica. ¿Qué cosa sí se modifica? El flujo de dispersión. N por phi igual a L por I. A N tampoco no la puedo modificar. L ya dijimos que no, entonces me queda que phi depende de I. Si varía el estado de descarga, varía el flujo de dispersión.
A mayor corriente, mayor flujo, a menor corriente, menor flujo. ¿Qué implica eso tener más flujo o menos flujo? Más líneas de campos alternas que se cierran por el aire o menos líneas de campos magnéticas alternas que se cierran por el aire. Que tendré en el cobre de mi máquina más tensiones inducidas o menos tensiones inducidas en el seno del cobre del material, en el cobre propiamente dicho. Y eso implicará que tendré más pérdidas adicionales o menos pérdidas adicionales. ¿Sí? Profe, usted Ahora, dijo que a mayor flujo hay menor corriente, mayor flujo de no, a dispersión. mayor corriente hay mayor flujo de dispersión. A mayor corriente, mayor flujo. N por phi igual a L por I. A mayor corriente, mayor flujo, directamente Ah, claro, proporcional. proporcional directo, sí. Claro. A menor corriente, menor flujo disperso. A mayor flujo disperso, cuando circula más corriente, más pérdidas adicionales. A menor eh, corriente, menor flujo disperso, menores pérdidas adicionales. O sea, la corriente, el flujo depende de la corriente. ¿Ese flujo me modifica la reactancia? No, no. De hecho, el flujo es una consecuencia de la variación del estado de carga a partir de los valores de inductancia. Y la reactancia depende de los valores de inductancia y dispersión y de la frecuencia angular eléctrica. No depende del flujo. Está relacionada con el flujo, por eso se llama reactancia de dispersión, porque está relacionada con el flujo de dispersión, porque a partir de ella y de la circulación de corriente por esa inductancia L de dispersión, tengo un flujo disperso, pero hay un error que a veces a los mecánicos se les deja pasar cuando dicen a mayor flujo, más reactancia. A menor flujo, menos reactancia. Y en realidad no. Hay más flujos, hay más corriente. Hay menos flujos, hay menos corriente. ¿De qué depende la reactancia? Del L de dispersión y de omega. Una vez que yo diseñé mi máquina con un cierto espacio de aire entre las dos bobinas, el L de dispersión no se modifica. ¿Se entiende? Omega no se modifica porque depende de la frecuencia y la frecuencia no cambia, más si estamos hablando de redes que son rígidas. Entonces, el X de dispersión no se modifica, pero el hecho de que exista un L permite, ¿sí?, que haya mayor flujo de dispersión. Ahora, ¿qué sí ocurre? Que cuando varía la corriente, la caída en esa reactancia se hace más grande o más chica conforme pasa más corriente o menos corriente. No tan solo que se modifique el flujo, sino que se modifica la caída en esa bobina. Será más grande o más chica conforme varía el estado de carga. Entonces el UX en esa caída en la bobina será más grande o más chico. El UX porcentual será más grande o más chico, dependiendo qué pase con el estado de carga. Ahora, acá te dicen, varía la temperatura. En ninguna de las ecuaciones que estamos analizando interviene la temperatura como variable. Por lo tanto, podemos decir que es independiente de la temperatura. Por lo tanto, la caída, el UX y por ende el UX porcentual, si lo estamos haciendo por un cierto estado de carga, no depende de la temperatura. Es independiente de la temperatura. Si sube o baja la temperatura, a la reactancia no le hace nada. ¿Por qué? Porque no depende, depende de omega L. L depende del espacio de aire entre bobinas, no depende de T. Por lo tanto, si L no depende de T, XL no depende de T, la caída no depende de T. Por lo tanto, el UX porcentual no depende de T. ¿Quién sí depende de T? La resistencia. A más temperatura comienza a aumentar la resistencia. Se mantiene el estado de carga de esa máquina y bueno, tendré más caída conforme vaya aumentando la resistencia. Y eso es lo que vemos acá. Habrá más caída conforme vaya aumentando la temperatura. Y si va aumentando la temperatura y tengo más caída en la resistencia y la misma caída en la reactancia, tendré diferente caída en la impedancia. Lo cual es lógico porque la impedancia se va modificando. El X no se modifica, pero el R sí se va modificando. Entonces va aumentando el UR y va aumentando el UR porcentual. A la temperatura final de trabajo, tita 2, que a mí se me ocurra medir, o si directamente ya quiero medir a la temperatura de régimen, que es 75 grados,
Bueno, sacar el UK a esa temperatura. ¿Será más grande? Sí. ¿Por qué? Porque aumentó la resistencia. ¿La reactancia? No. ¿Por qué no? Porque no depende de la temperatura. ¿La resistencia depende de la temperatura? Sí. ¿Aumenta con la temperatura? Sí. ¿Hay más caída en la resistencia? Sí. ¿Hay más caída en la reactancia? No. ¿Se mantiene la caída en la reactancia? Sí. Si no cambia el estado de carga, por supuesto. ¿Varió la impedancia? Sí. ¿Hay más caída en la impedancia? Sí. ¿Por qué? Porque aumentó la impedancia. ¿Varió la corriente? No. ¿Hay más caída entonces en Z? Sí. ¿Cuánto vale? UK. Y si lo refiero a temperatura, a la entrada U1, UK porcentual. Y ya está. Y lo determina el UK porcentual. Entonces fíjense en que es una cadena de razonamientos, pero donde uno ya empieza a hilar muy fino en el transformador. Y es lo que uno aspira que ustedes sepan. Entonces, ¿qué dice el mecánico en el examen final? Bueno, acá represento la reactancia de dispersión. Esa reactancia depende del flujo. Entonces, la pregunta obligada que le queda al profesor hacer, porque la dejan picando, es, yo por eso siempre le digo, no dejen cabo suelto en el examen final. ¿La reactancia depende del flujo? No. El flujo depende del estado de carga a través de la inductancia de dispersión. Y entonces uno le pregunta, ¿la reactancia depende del flujo? Sí. O sea que si tengo más flujo disperso, tengo más reactancia. Claro, te dice. No. Si tengo más corriente, tengo más flujo. ¿Cambio la reactancia? No. ¿Cambio la inductancia? No. Y después vos lo llevas para la temperatura. Y si ahora varía la temperatura, y ahí se empiezan a hacer un entrevero y una ensalada de cosas. Conclusión, no lo saben el concepto. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro. Está más claro, ¿verdad? Así determinan el Sí, UK profe. a una temperatura tita 2. Bueno, Muchas gracias. no de nada. Bueno, ahora vamos ya a la última partecita que tiene que ver con rendimiento de los transformadores. Que ya lo mencionamos, pero ahora lo vamos a ver más en detalle. Dijimos que una máquina de potencia es una máquina que tiene pocas pérdidas. Y si tiene pocas pérdidas, tiene rendimientos altos. Y cuanto más potencia tenga la máquina, mejores rendimientos tiene que tener. Porque un 2% de pérdida, un 3% de pérdida, un 4% de pérdida de la potencia de la máquina, imagínense en que es muchísima potencia disipada que se transforma en calor. Entonces, eso es muy perjudicial para una máquina eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De alguna manera, controlar esa situación. Eh, Evitar que esas pérdidas sean tan importantes. ¿Cómo hago? Aumentando el rendimiento. ¿Para qué? Para bajar el porcentaje de pérdida. No es la misma pérdida que tiene una máquina de 315 kVA a una máquina que tiene 630 o una máquina que lo pueden encontrar en un ingenio azucarero de 3 MVA o 3000 kVA o de 5000 kVA como hay en ingenios azucareros o de 5000 o 5 MVA de potencia. O una máquina que puede ser ya de 15, 20, 30, 60 MVA de potencia. Uno ve el rendimiento, va haciéndose cada vez más alto conforme aumenta la potencia. Las pérdidas se van haciendo cada vez más bajas, pero aún así, ese 3-4% de pérdida que tenga una máquina de potencia es muchísima disipación de potencia que se transforma en calor. Y yo eso debo controlar esa situación. ¿Cómo hago? Bueno, haciendo los radiadores cada vez más grandes, cosa de aumentar la superficie de contacto con el aire y permitir una mayor evacuación de calor, poniendo sistemas de electroventiladores que arrancan en formas secuenciales, de forma tal que yo también eso me contribuya a la evacuación de calor, etcétera, etcétera. En general, podemos decir un transformador monofásico o trifásico, pensarlo para este punto del rendimiento como una caja negra donde le entra potencia, sale potencia
absorbe potencia de la red, desarrolla o entrega potencia y por supuesto en el intermedio tiene potencia de pérdidas totales, cobre más hierro, que es la que les comento que deben ser lo más pequeñas posibles. El rendimiento lo podemos entender como la relación de pérdidas o relación de potencias desarrollada, potencia P2 de salida, sobre la potencia absorbida, que es la potencia P1 a la entrada en el lado primario del transformador. Esa potencia P1 es la suma de la potencia salida más la potencia pérdida. Piénselo como si fuese una especie de flujo de potencia que convergen a un nodo, una especie de Kirchhoff, pero de potencia. Potencia de entrada, 1, es igual a la potencia P2 de salida desarrollada más la potencia de pérdida. Y esas potencias de pérdidas totales son pérdidas en el hierro más pérdidas en el cobre. Entonces acá tenemos una ecuación bastante general de rendimiento. Para máquinas eléctricas, esta ecuación de rendimiento la podemos escribir un poco mejor porque generalmente yo no tengo información de la potencia de entrada o de salida, sino más bien tengo información de la potencia nominal de la máquina que está transmitiendo potencia y puedo llegar a tener información del índice de carga. También puedo llegar a tener información del factor de potencia de la carga que está del lado secundario. Entonces yo esta expresión tengo que ver de pasarla de aquí a aquí con parámetros que sean generalmente datos. P2 no es un dato, generalmente tantos vatios de potencia no siempre es dato. Entonces, ¿cómo lo puedo poner a esto? A P2 lo puedo poner como potencia nominal por C, índice de carga, coseno phi sub 2, coseno phi de la carga. Lo mismo acá abajo en el denominador, más pérdidas en el hierro, más C cuadrado, pérdidas en el cobre. Esta ecuación se llama ecuación general de rendimiento y es tanto válida para máquinas monofásicas como para máquinas trifásicas. Para máquinas monofásicas, ¿en qué cambia? Que si la máquina es monofásica, la potencia nominal la entenderé como U2 nominal por I2 nominal. Si la máquina es trifásica, y entendiendo como máquina trifásica una máquina totalmente equilibrada desde el punto de vista de sus impedancias, entonces podré decir que la potencia S nominal es raíz de 3 U2 nominal por I2 nominal. Entonces fíjense en que esta ecuación, así como está, no distingue si la máquina es de una fase o de 3 fases. Así como está, no lo distingue. O sea que la puedo emplear en cualquiera de los dos casos, con el cuidado de que si es monofásica es U2 por I2, si es trifásica la potencia nominal ya es raíz de 3 U2 por I2. Esa es la potencia transmitida. Si yo esta expresión de rendimiento la derivo con respecto del ángulo de carga, perdón, la derivo respecto del índice de carga y la igualo a 0, obtendré para un cierto valor de C el rendimiento máximo. Ese valor de C, índice de carga, que me maximiza la función, es decir, que hace que esa curva de rendimiento representada en función de C pase por un máximo, se llama C de eta máximo. Y es un índice muy particular de este C. O sea, C, la máquina puede trabajar con cualquier índice de carga, y entre todos los índices que puede tomar, puede ser que sea justo coincidente con el C de eta máximo. Si uno hace todo un desarrollo que está en la bibliografía, también están en los apuntes que se les proporcionó oportunamente, es demasiado largo el desarrollo, no entra en la filmina, por eso pongo puntitos. Llego a una condición final, que es la que está en rojo, que para que la máquina tenga el máximo rendimiento, la condición, que se llama condición de máximo rendimiento, es que las pérdidas en el cobre sean iguales a las pérdidas en el hierro. Para que la máquina tenga el máximo rendimiento, las pérdidas en el cobre tienen que ser iguales a las pérdidas en el hierro. ¿Cuál es el error de los alumnos en un examen final? Que todos, sin excepción, ponen pérdida en el cobre nominal igual a las pérdidas en el hierro. Y escala, el que estaba o está, creo, tomando examen, no sé si se seguirá en las próximas mesas, le dice no. Vuelve a hacer, vuelven a poner pérdida en el cobre nominal igual a pérdida en el hierro.
por ahí dudan y le ponen una N también a las pernas del hierro. Bueno, eso puede pasar, puede zafar esa situación, pero acá no. Es imposible poner pérdida en el cobre nominal. La condición de máximo rendimiento es que las pérdidas en el cobre, los vatios de potencia que se disipan en el cobre, sean iguales a las pérdidas en el hierro. Cuando el índice de carga de la máquina es tal que se cumple esa condición, estoy en el máximo rendimiento. Ahora la pregunta sería, ¿para qué valor de C se cumple esa condición? Para el C de eta máximo, que es un caso particular, un valor, un punto, un estado de carga particular de los diferentes estados de carga que puede tener la máquina, porque la curva de demanda, si uno toma una ventana de tiempo, la curva de demanda de potencia, la carga es variable, dependiendo de la máquina, de dónde esté conectada. Por ejemplo, en red de distribución es tremendamente variable. Hay momentos del día en ciertas franjas horarias que los transformadores están a tope con índices de cargas mayores a 1 y cuando la noche, como nos está pasando últimamente, que son días muy calurosos y noches frescas, a pesar de que aquel microclima en Tucumán es un clima más bien subtropical, fíjense en que esta especie de sequía que tenemos nos está convirtiendo en un clima tendiente a desértico, que es lo que tenemos, por ejemplo, en la zona cuyana, Mendoza, San Juan. No sé si algunos, por ejemplo, fueron de viaje de estudio a los Reyunos, a Mendoza, que es el complejo tecnológico que está en Mendoza, que es un complejo muy lindo. Yo alguna vez tuve la oportunidad de ir. Fuimos con el ingeniero Porcelo hace muchos años atrás. Eh, durante el día es agradable, hasta incluso hace un poco de calor, y en la noche es un frío de nieve. Es un clima desértico, desértico. Lo mismo pasa en San Luis, lo mismo pasa en San Juan, en todas las zonas que tienen un clima desértico. Nosotros tenemos un clima medio subtropical, pero que ya tiene algunos matices de desértico. Porque fíjense en que hace calores muy importantes el día y baja la temperatura mucho en la noche. Bueno, eso repercute en el transformador, porque la curva de potencia no es la misma. Durante eso, cuando hace más de 40 grados, todos con aire acondicionado, que es lo que más consume potencia. Los transformadores están con el índice de carga C llegando a 1 y algunos quizás estén pasando el 1. De hecho, en la Universidad Tecnológica pasaba. Por eso han puesto una máquina de 630. Antes había una máquina de 315 y nos vivíamos quedando sin luz. No sé si recuerdan ustedes que a las 6, 7 de la tarde, religiosamente en verano, todos los veranos había corte de luz. Y a veces algunos estaban rindiendo y el profesor no quería dejar tomar el examen y rendían con vela. ¿Por qué? Porque saltaban los fusibles NH de baja el transformador. Saltaban los fusibles para que no se queme el transformador, por supuesto. Porque la demanda de potencia con todos los aire acondicionados era tremenda. O sea, esa máquina se le iba el C a un valor extendiente a 1 o incluso C igual a 1 pasando a